En este video, abordaremos el tema de las ecuaciones diferenciales ordinarias, explorando diferentes conceptos clave para comprender su aplicación y resolución. Para comenzar, es fundamental ofrecer una breve introducción al tema. Para ello, es crucial considerar dos situaciones. Primero, el proceso de caída libre, que se refiere a la caída de un cuerpo desde cierta altura. En esta situación, la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es la gravedad. Según la segunda ley de Newton, esta fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Lo que es equivalente a decir que la segunda derivada de y con respecto al tiempo es igual a la aceleración debido a la gravedad hacia abajo. Esta ecuación se utiliza para representar la aceleración que experimenta un cuerpo en caída libre en diferentes intervalos de tiempo. Asimismo, al integrar dicha ecuación, se obtiene lo que es la primera derivada de y con respecto al tiempo, la cual es igual a menos g por t más la constante de integración. Dicha ecuación permite determinar la velocidad a la que cae el cuerpo en diferentes intervalos de tiempo. Al realizar el proceso de integración nuevamente en la ecuación, se obtiene la función y en función del tiempo, la cual permite conocer la posición del cuerpo en los diferentes intervalos del tiempo. Tener en cuenta que, para conocer las constantes de integración de las ecuaciones observadas en la situación del proceso de caída libre, es necesario saber la posición y la velocidad inicial. Como segunda situación, está la desintegración radiactiva, la cual establece que la desintegración es proporcional a la cantidad presente de sustancia radiactiva, en donde se define que a, t, es la función que representa la cantidad de sustancia presente en el tiempo. Asimismo podemos observar la ecuación que representa la rapidez con que se desintegra la sustancia proporcional a la cantidad presente en el tiempo, en donde la constante de desintegración debe ser mayor a cero. Al realizar el proceso de separación de variables, se realiza el proceso de integración, con el cual se obtiene la ecuación que permite obtener la cantidad presente de sustancia en el tiempo. Con dichas situaciones planteadas, se procede a dar una serie de observaciones. Primero, la integral es una herramienta fundamental para resolver ecuaciones diferenciales, tal como se observó en las situaciones anteriores. A través de la integración, podemos encontrar funciones que permiten describir diversos fenómenos, como lo fue la función para conocer como la cantidad de sustancia, la posición de un cuerpo, entre otros. Segundo, tal y como se pudo observar con las situaciones, la solución de una ecuación diferencial es representada como una función como lo fue con y en función a t o con a en función a t. Tercero, la solución de una ecuación diferencial no es única. Dependiendo de las condiciones iniciales o de frontera, puede haber múltiples soluciones que satisfacen la misma ecuación diferencial. Cuarto, dependiendo de las veces que se realice el proceso de integración para llegar a una solución, pueden existir uno o muchos parámetros de constante como se observaron en las situaciones, donde la función y, t, contiene dos parámetros de constante, y la función a, t, solamente uno. Quinto, las ecuaciones diferenciales pueden surgir en una amplia gama de áreas, no solo en las ciencias físicas. También se pueden implementar o llevar a cabo en diferentes campos tan diversos como lo puede ser en economía, medicina, psicología y la investigación de operaciones, entre otros. Las cuales permiten modelar y entender fenómenos complejos en diversas disciplinas. Para ellos, presentaremos algunos ejemplos. Primero, el estudio de un circuito eléctrico, en donde aplicando las leyes de Kirchhoff se puede obtener la siguiente ecuación diferencial, en el cual se presenta en conjunto diferentes expresiones que son las operaciones de las diferentes variables, primero la expresión del cambio de corriente, más la representación de caída de voltaje a través del resistor, y por último la suma de la expresión del voltaje a través del capacitor. Con esta ecuación, la cual es la función para la fuerza automotriz aplicado en el circuito con respecto a cada intervalo de tiempo. Asimismo, como segundo ejemplo, en el campo de la psicología, se presenta un modelo de aprendizaje de una tarea la cual se expresa en la siguiente ecuación.
en el cual y se usa para representar el estado del estudiante o su nivel de habilidad como una función del tiempo, como se observa en la ecuación, y donde p y n dependen del individuo considerado de la naturaleza de la tarea. Dicha ecuación diferencial es útil para modelar y comprender cómo los estudiantes aprenden y mejoran sus habilidades con el tiempo. Tras una breve introducción al tema, profundizaremos en las ecuaciones diferenciales ordinarias. Estas ecuaciones se expresan de las siguientes maneras, en donde f representa la función, x la variable dependiente y por último, y la función desconocida. Asimismo también están presentes las derivadas, las cuales pueden ir hasta n, la cual denota el orden de la derivada más alta presente en la ecuación. Los siguientes ejemplos observador son algunas representaciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. Al observar dichos ejemplos, se observa que, primero, una variable es dependiente si en la ecuación aparece una derivada de dicha variable. Segundo, la ecuación número 4 presente en los ejemplos, se puede observar que su escritura está en otro formato diferente a las demás, la cual es el formato diferencial. De acuerdo con los ejemplos, te invitamos a resolver el ejercicio que se muestra en pantalla, con el fin de que lo resuelvas y repases el concepto. Habiendo cubierto los aspectos fundamentales de las ecuaciones diferenciales ordinarias, ahora pasemos a un concepto clave, el orden y grado de una ecuación, en el cual, este es determinado por la derivada de mayor orden presente en la ecuación, mientras que el grado es la potencia más alta a la que está elevada la derivada de mayor orden, siempre y cuando la ecuación esté libre de radicales y fracciones en las derivadas. Por ejemplo, en la siguiente ecuación, se puede observar que presenta un orden de 3, ya que la derivada de mayor orden es la tercera derivada de y con respecto a x. Por lo que, al conocer cuál es la derivada de mayor orden, se procede a obtener el grado de la ecuación, por lo que se puede observar que está elevada a 1, entonces el grado de la ecuación es 1. Con ello, te invitamos a que resuelvas los siguientes ejercicios, para que indiques el orden y grado de las ecuaciones presentes. Como observación a tener en cuenta, dada la ecuación número 2 como se observa, en el cual, bajo ciertas condiciones, se puede despejar la enésima derivada de y, tal y como se puede observar. Pero en caso contrario, se puede representar por más de una ecuación de la forma de la ecuación número 2. Después de presentar el concepto de orden y grado, es momento de abordar cómo se encuentra la solución de una ecuación diferencial. Para ello, supongamos que tenemos la función π que depende de la variable x definida en el intervalo a menor que x, menor que b, la cual es solución de la ecuación de la enésima derivada de y. Esto se cumple solo si las enésimas derivadas existen en el intervalo a menor que x y x menor que b, y si π es una función que satisface la ecuación diferencial para todo x en dicho intervalo. Ahora observemos el siguiente ejemplo, en el cual se tiene que verificar la siguiente función π, la cual es solución explícita de la siguiente ecuación. Para poder dar solución a la ecuación diferencial, se debe tener en cuenta el orden de la ecuación, para conocer las veces que se deriva la función de π, como se puede observar. Estas ecuaciones son válidas para todo x diferente a 0. Para ello, reemplazamos la segunda derivada de y por la segunda de la función π, asimismo reemplazamos a y por π. Es decir que nos quedaría en todo el intervalo que la expresión es válida en todos los números reales excepto en x igual 0. Supongamos otro ejemplo en el cual la función de π es solución explícita de la ecuación observada. Para dar solución, derivamos dos veces π con respecto a x, con lo cual obtenemos lo presente en pantalla.
Tener en cuenta que estas ecuaciones son válidas para todo x no igual a 0. Luego, reemplazamos cada derivada de y con la correspondiente derivada de la función pi, asegurándonos de que pi satisfaga la ecuación en cada intervalo adecuado. Por último, reemplazamos cada derivada de la función de pi por su correspondiente valor obtenido y definido. Te invitamos a que resuelvas los siguientes ejercicios. Después de explorar cómo encontrar la solución de una ecuación diferencial, es momento de centrarnos en un tipo particular, la ecuación lineal de orden n. Para conocer las ecuaciones lineales, es importante considerar una ecuación lineal de n-ésimo orden. En esta ecuación lineal podemos representar el término que involucra n-ésima derivada de y, multiplicada por una función a sub n que depende de x, que contiene otros términos intermedios que involucran las derivadas de y de órdenes decrecientes hasta la primera derivada y, por último la función misma de y, con su respectiva función a sub 0 que depende de x. Para las ecuaciones lineales es importante identificar una serie de observaciones, las cuales son: primero, en el que todas las funciones desde y hasta la n-ésima derivada de y, son funciones de primer grado, debido a que su exponente es 1. Segundo, cada coeficiente de la función a sub i con respecto a x, dependen de x, con y siendo 1 hasta n. Tercero, que las ecuaciones que no son lineales reciben el nombre de ecuaciones no lineales. Ahora se presentará unos ejemplos de ecuaciones lineales y no lineales a tener en cuenta. Ahora que hemos definido la ecuación lineal de orden n, avancemos hacia la familia de soluciones. Por lo que, para demostrar lo que es el tema, debemos comenzar con una ecuación diferencial simple, que tiene la siguiente forma. Para poder conocer la familia de soluciones de dicha ecuación, debemos integrar en ambos lados la ecuación con respecto a x, quedándonos tal que. Pero al conocer que la integral de la primera derivada de y con respecto a x es igual a la función de y, lo cual nos quedaría la expresión tal que. En un intervalo de a, b, dicha expresión es llamada una familia de soluciones de la ecuación diferencial, con parámetro c. Pasando de la familia de soluciones, ahora abordaremos los problemas de valor inicial. En el cual, un problema de valor inicial de una ecuación diferencial significa hallar una solución en donde x sub 0 esté en los intervalos a, b, y se satisfaga en las n condiciones, donde y sub 0 hasta y n 1 son constantes dadas. Para ello supongamos que tenemos una ecuación diferencial de orden n, tal y como se visualiza. Luego si hallas la solución que satisfaga las condiciones definidas anteriormente. Para ello comenzamos con la condición inicial para la función y en el punto x sub 0. Para obtener su valor. Realizamos el mismo proceso para cada derivada de y siempre en el punto de x sub 0, así hasta la n-1ésima derivada de la función de y. Una observación para tener en cuenta es que el término de condicionales iniciales proviene de la mecánica en donde la función y en el punto x sub 0 es igual a y sub 0, el cual representa la ubicación de un objeto en el tiempo inicial t sub 0, y la primera derivada de la función y es igual a y sub 1, el cual proporciona la velocidad del objeto en el mismo tiempo x sub 0. Ahora observemos el siguiente ejemplo, en donde se tiene el siguiente problema de valor inicial. Donde se tiene como ecuación diferencial la siguiente ecuación observada,
Asimismo, donde la condición inicial de la función en el punto donde x es igual a 0, el valor de la función es 6. Para resolver dicho valor, lo primero que se realiza es obtener la familia de soluciones de la ecuación diferencial. Para ello se realiza el proceso de integración con respecto a x en ambos lados de la ecuación diferencial. Tal como observamos. Para poder realizar el proceso de integración, realizamos el método de sustitución donde u es igual a 4x, y luego realizamos su derivada para obtener el valor de x. Ya seguimos con el proceso para resolver la integral y reemplazamos los valores tal y como se presenta. Con ello pudimos obtener la solución general de la familia de funciones de y de x. Luego realizamos la solución del problema de valor inicial, por lo teniendo en cuenta que el valor de la función es 6, lo igualamos con lo obtenido. Ya luego realizamos el proceso para poder encontrar el valor de la constante c. Dándonos que el valor de la constante es 8, por lo que lo reemplazamos en la ecuación, y con ello ya sabemos la forma de la solución particular de problema de valor inicial. Te invitamos a resolver los siguientes ejercicios. Después de haber comprendido que es un problema de valor inicial, pasemos al tema de las isoquinas de una ecuación. Para ello, es primordial la siguiente pregunta. ¿Qué es una isoquina? Como tal, las isoquinas en una ecuación diferencial son curvas o líneas en un plano en las que la pendiente de la solución de la ecuación es constante. En otras palabras, en cada punto de una isoquina, la derivada de la solución tiene el mismo valor. Con ello, sigue la siguiente pregunta, la cual es: ¿cómo construir una isoquina? Para responder dicha pregunta, es importante seguir los siguientes pasos. Primero, el determinar los puntos del plano en X y Y que están asociados con la pendiente C, es decir, todos los puntos donde la función X y Y es igual a C, dicho lugar geométrico se llama isoclina. Segundo, en el cual, una vez determinadas las isoclinas, a lo largo de esta se dibujan unos pequeños segmentos con pendiente igual al valor correspondiente de C. Para dar un ejemplo, usemos la siguiente ecuación para usar el método de las isoclinas y trazar la solución. Y luego, definimos los valores para C. Con dicha ecuación y valores, se procede a realizar el plano, dibujando las isoclinas, campo de direcciones y soluciones. De acuerdo con el plano observado en pantalla, se puede observar las isoclinas, las cuales son en esta ocasión líneas rectas. Asimismo, se observa el campo de direcciones, las cuales son la línea en trazos cortos. Y por último las soluciones, las cuales se representan como las curvas. Observemos el siguiente teorema, en donde dado el problema de valor inicial presente en pantalla. Se supone que la función f y la derivada parcial de la función f son continuas en el rectángulo, en donde se tiene un conjunto de puntos x y y, donde el valor de x está comprendido entre a y b y el valor de y está entre c y d. Asimismo este contiene los puntos x sub 0 y y sub 0. Por lo que el problema de valor inicial tiene una única solución en πx, en algún intervalo donde el valor de x está comprendido entre el valor inicial de x menos h y el valor inicial de x más h, donde h es un número positivo. Esto se observa en la ilustración geométrica del teorema. De acuerdo con lo anterior, te invitamos a resolver los siguientes ejercicios. Pasando de las isoclinas en una ecuación,
Ahora abordaremos la separación de variables. Para ellos, consideremos la siguiente ecuación diferencial. Para ello supongamos que la función es separable, es decir, puede escribirse como g de x y h de y. Asimismo seguimos realizando el proceso de separación de variables, haciendo uso de las funciones primitivas o antiderivadas, para luego integrar y realizar la operación como se observa. Una vez realizado el proceso, nos quedó las variables separadas, como se representa. De acuerdo con lo anterior, supongamos el siguiente ejemplo en donde tenemos un problema de valor inicial, donde nos definen la siguiente ecuación diferencial. Con la condición inicial de la función en el punto donde x es igual a -1 y el valor de la función es 0. Para resolverlo, primero debemos realizar la separación de variables, para obtener la solución general. Para ello multiplicamos por dx en ambos lados de la ecuación, para luego dividirlo por y-1. Con ello separamos las variables cada una en su respectivo lado de la ecuación. Luego integramos en ambos lados de la ecuación y resolvemos, quedando en ambos lados logaritmo natural para cada variable y constante. Ya lo que queda es simplificar la solución y deshacemos de los valores absolutos, quedando la ecuación tal como se observa. Ya con ello obtenemos la solución general, en donde x tiene el valor de -1, con el fin de obtener el valor de la constante. Al realizar el proceso nos queda tal que, al reemplazar la constante, nos la solución del ejemplo, tal que. Después de haber comprendido sobre la separación de variables, pasemos al tema de funciones homogéneas. Una función en los puntos x e y es homogénea de grado k en las variables x e y, si y solo si son escaladas por un factor lambda, con ello el valor de dicha función se escala por lambda a la potencia de k. Tal y como se expresa en la siguiente ecuación. Para ello te invitamos a indicar de qué grado son las siguientes funciones. Ahora miraremos un teorema, en el que se define que, si las expresiones de m y n que dependen de x y y son funciones homogéneas del mismo grado. En el caso de la función presente, se puede observar que es homogénea de grado 0. Entonces, por hipótesis significa que, si se escala las variables x y y por un factor lambda, las funciones se escalan por un factor de lambda a la potencia de k en las funciones m y n tal y como se observa. Entonces considerando la forma diferencial de las funciones m y n las cuales serían igual a la hipótesis planteada anteriormente en formato diferencial, que a su vez sería igual a 0. Luego se sustituye y simplifica el teorema, para dar la relación inversa de dos variables en una ecuación diferencial. De acuerdo con lo anterior, tenemos el siguiente teorema, en donde, si la función en los puntos x y y, es una función homogénea de grado 0, entonces dicha función es solamente una función de coeficiente de y entre x. Teniendo en cuenta el anterior teorema, es decir, la inversa de la función es equivalente a la función de g que depende del cociente de y sobre x. Entonces teniendo en cuenta que la función es homogénea, entonces se define que la derivada de y con respecto a x es igual a la función, en el cual sea y igual a x por z, por lo que, como se puede observar todo el proceso realizado con la función homogénea y reemplazando el valor de y, obtenemos que dicha función es igual a la función de g que depende del cociente de y sobre x. Después de presentar el concepto de función homogénea, es momento de abordar ecuación homogénea. Para comenzar con el tema de ecuaciones homogéneas, hay que tener en cuenta la ecuación mostrada en el anterior tema que es, en el cual se define que es homogénea si la función de m y n son funciones del mismo grado. Pero, ¿cómo se resuelve una ecuación homogénea? Para ello,
toda ecuación homogénea se puede escribir de la siguiente forma. Donde y sea igual a x por z, mientras que la derivada de y con respecto a x tome el siguiente valor. Con ello reemplazamos dichos valores en la ecuación, con lo que tendríamos la siguiente ecuación. Con dicha ecuación, separamos variables y simplificamos la ecuación, quedando tal que, al tener separadas las variables, integramos y resolvemos para cada lado de la ecuación, donde simplificamos y obtenemos la ecuación para obtener c, quedando tal que. Con ello ya resolvimos la ecuación. Pero no solo existe un solo método, se puede también sustituyendo z igual a x sobre y, el cual sería otra forma de resolver la ecuación. Ahora, proseguimos con el siguiente ejemplo, en el cual tenemos la siguiente ecuación. Para dar solución, separamos variables y simplificando. Una vez teniendo la ecuación diferencial, hacemos que z tenga el valor de y sobre x, y que la derivada sea igual a su correspondiente valor observado. Con ello reemplazamos en la ecuación, con lo que tendríamos lo observado. Después seguiríamos con el proceso de integración, simplificación y reemplazo de variables. Para poder luego obtener la ecuación que permite obtener el valor de la constante c. Con eso ya tendríamos resuelta la ecuación homogénea. Por lo que se te deja como ejercicio resolver el ejemplo. Como último concepto, pasaremos a las ecuaciones exactas. De acuerdo con la siguiente ecuación, en la que la separación de variables no es posible, se supone que es posible encontrar una función tal que. De las anteriores funciones, tenemos que la función con valores en x y y es igual a c. Por lo que con dicha ecuación, se define que de implícita un conjunto de soluciones, para la ecuación 14ª vista anteriormente, por lo que tenemos que, la diferencia total de la función f es igual a 0. Esto implica que, en un punto o a lo largo de un trayecto particular, no hay cambio en la función f. Por lo que, de la 15ª y 17ª ecuación, obtendríamos que son equivalente e igual a 0. Por lo que, cuando ocurre lo anterior decimos que la ecuación de función m y n en los valores de x y y, es exacta y además, que la derivada parcial de la función f con respecto a x es igual a la función m. Y que a su vez la función n es igual a la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces, para poder resolver ecuaciones exactas, el siguiente teorema permite comprender el camino a ello. En el cual define que, si las funciones de m, n, derivada parcial de m con respecto a y la derivada parcial de n con respecto a x son continuas, entonces tenemos que la suma de dichas funciones con sus respectivos diferenciales sería igual a 0. Por lo que sería exacta, si y solo si la derivada parcial de m y la derivada parcial de n son iguales. Entonces supongamos que tenemos el siguiente ejemplo, donde dada la ecuación, debemos saber si es una ecuación exacta. Para ello definimos a la función de m y n con las siguientes ecuaciones. Para dar solución, primero derivamos la función de m, y luego la función de n. La derivación de estas dos funciones nos da como resultado igual a 3x elevado al cuadrado, por lo que se cumple que la ecuación es exacta de acuerdo con el teorema visto anteriormente. Entonces al conocer que la ecuación es exacta, existe una función f tal que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a la función m. Y que la derivada de f con respecto a y es igual a la función n. Integrando la primera ecuación con respecto a x, obtenemos que de donde la función f tiene la siguiente ecuación. Dicha f es la que se estaba buscando para la solución, porque, a continuación, hallaremos a h con respecto a y.
Para ello hacemos la derivada parcial de f con respecto a y, además reemplazando a la segunda ecuación obtenemos. De esta última ecuación obtenemos que h con respecto a y es igual a y elevado al cubo. Reemplazando esta última expresión en la función de f, nos daría lo observado. El cual es la solución general de la ecuación solicitada para el ejemplo. Te dejamos el siguiente ejercicio, para que lo resuelva.